El formato general de trabajo no es más que el formato que nosotros vamos a emplear para la presentación de las asignaciones tanto formativas como sumativas. Las láminas se van a presentar con una configuración que tendrá las siguientes características. Serán realizadas en papel bond de 20 libras blanco, procurando conseguir el papel más blanco posible. El tamaño de las láminas será oficio, es decir, 8.5 pulgadas por 14 pulgadas. El marco debe realizarse en la plumilla del mayor tamaño, incluyendo el pie de la hoja con la información básica como el nombre, escrito, apellido, nombre, el grupo al que usted pertenece, el título de la lámina y el número de la lámina. Esta información escrita debe estar debidamente rotulada. En este momento ustedes todavía no entienden el término rotulado y en su momento se les va a explicar, pero es importante que eso esté rotulado. Usted no va a escribir en ninguna lámina en imprenta ni va a escribir en correo. Ya de aquí en adelante usted va a escribir como un profesional y va a escribir rotulando. Cuando estas láminas sean entregadas electrónicamente, se entregarán en formato PDF y deben ser llamadas lámina, el número de la lámina, guión, apellido, su nombre, guión, el grupo en el que está inscrito. En donde el número se refiere al número de esa lámina, yo siempre especifico el número de la lámina y el grupo, obviamente el grupo donde está matriculado. Para la digitalización de las láminas manuales, usted puede emplear un escáner o aplicaciones de celular como CS Cam Scanner y debe procurar configurar en horizontal. Eso de configurar en horizontal es directamente en la aplicación. La aplicación te permite tomar la foto vertical o horizontal. Yo prefiero que la tomen en horizontal porque para mí es un problema rotar la imagen o rotar el PDF cuando estamos en Classroom. Así que ustedes tienen que configurarlo en horizontal. El formato de trabajo de ustedes es este contenido que estamos viendo ahora. Déjenme que lo voy a tratar de alinear para que se pueda ver correctamente. Teniendo la hoja 8,5 por 14, debemos tomar en cuenta que los contenidos de esa hoja, es decir, todo lo que está dentro de esa hoja, va a suceder dentro de una zona de marco. En esta ilustración que estamos viendo ahora mismo, vemos las dimensiones que hay hacia los bordes, como también vemos las indicaciones de qué cosa va en qué plumilla, qué cosa se hace con qué lápiz y de qué forma se hace. Lo primero, el marco de la hoja, que es esta línea que está aquí, aquí lo pueden ver, tiene una separación del borde del papel que está indicada aquí en los bordes. El borde izquierdo tiene una separación de 1.5 centímetros, el borde superior y el borde inferior de 1 centímetro y el borde de la derecha tiene una separación de 1 centímetro. Es decir, no es un marco parejo de 1 centímetro, sino que hacia el lado izquierdo él va a tener un sangrado mayor o un espacio mayor. Hasta ahí, ¿todo el mundo claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesora. Que está dentro, que dice 31, es una dimensión solamente de referencia. No es que usted tiene que dibujar estas dimensiones, no, usted sencillamente tiene tanto la que dice 31 como la que dice 19 como una referencia. Y no necesita dibujarme las dimensiones cuando haga el formato. Yo solamente quiero el marco y el pie. Vamos a ver qué es lo que tiene el marco, qué es lo que tiene el pie. El marco debe hacerse con una plumilla .8 o con una plumilla con mayor valor. Y es que hay un término que ustedes todavía no están muy familiarizados, que se conoce como calidad de línea, y es la que me da a mí las pautas de qué cosa va más oscura que otras en un dibujo. Los marcos son el contenido más externo que yo tengo. Yo el marco debo poder identificarlo rápidamente.
Por ende, tiene una calidad de línea mayor. Esa calidad de línea se traduce a una plumilla con un mayor espesor. Por eso yo uso una plumilla .8 o la plumilla con mayor valor que tengamos. Después de la plumilla .8, que es con la que yo hago todo lo que es el contorno de mi marco, incluyendo esta línea que está aquí. Después que yo hago eso, incluso hago todas estas separaciones que están aquí, yo voy a venir con mi lápiz H con una mínima presión. Ojo, y yo voy a dibujar estas dos líneas a manera de guía que me van a permitir a mí después rotular el texto que va en el pie. Utilizar un lápiz H, recordando que los lápices tienen mucha dureza, significa que esa línea se va a ver muy tenue o muy clara. Esa línea no se debe ver oscura, porque el lápiz H es un lápiz duro y eso supone que no mancha mucho el papel. Dentro de esas dos líneas guías, esas líneas guías en el caso de la lámina están midiendo algo así como medio centímetro, que es 0.5. Dentro de esas dos líneas, ustedes entonces van a escribir con una plumilla 0.5 o del siguiente valor, es decir, siguiente valor después de la plumilla, 0.8, van a escribir entonces el texto que corresponde. Quiere decir entonces que el marco va en 0.8, el texto va en 0.5. ¿Qué tienen que escribir como texto? Van a escribir su apellido, seguido de una coma y luego su nombre, el grupo en el que usted está matriculado, el título de la lámina, que uno siempre les da a ustedes el título de la lámina, lo que sucede es que tienen que leerlo, siempre está el título de la lámina, y luego por último el número de esa lámina. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. En el valor de 31 y 19.5 no se pone, pero el valor de los que están en el borde 2, 1.5 y 1 se pone. No, ningún valor se pone. Esas dimensiones son solamente de referencia. Ok. ¿Okay? Bien. Este formato requiere que usted practique mucho a la hora de hacer una presentación, porque es que estoy segura que el formato no sale a la primera. ¿Y por qué lo digo? Porque vamos a ver los errores normales o comunes a la hora de hacer ese marco. Vamos a ver algunos errores que tenemos a la hora de hacer ese marco. Y es que pareciera que hacer un marco en una hoja es una cosa bastante fácil. Sí, en teoría es una cosa bastante fácil. Lo malo es que nos confiamos de que sea una cosa bastante fácil y a veces lo hacemos, como sea. Y ahí es donde tienen los problemas normalmente, que las cosas no son como sea. A usted se le está dando unos valores para el marco, que es independientemente de cómo lo dibuje. Yo le recomiendo que para poder asegurarse que está dibujándolo bien y que está tomando las medidas que son, con el lápiz H, si tenemos la hoja de esta forma, con el lápiz H yo marcaría un puntito en todos los lugares que son los extremos. Y luego yo vendría con mis escuadras y tiraría las diferentes líneas que conforman el marco. ¿Hasta ahí todo el mundo claro? Ese puntito de lápiz H no va a ser el puntito que es una bolita, no. Un puntito tenue, porque va a ser tenue. Después usted igual marca la línea que va aquí y luego usted hace las divisiones correspondientes a su lámina, ¿no? Porque ahí les indica. Después usted viene con el lápiz H y marca los espaciamientos y trabaja lo que es el espacio para el rotulado que va en el pie. ¿Hasta ahí todo el mundo claro? ¿Dónde vienen los problemas normalmente? Los problemas vienen porque a la hora de hacer este marco no cuidamos mucho la presentación. ¿A qué me refiero con presentación? Cuando ustedes van a trabajar esas esquinas, usted tiene que tener mucho cuidado.
usted está trabajando con instrumentos que quizás va a requerir que usted practique previamente para poder utilizarlos, principalmente las plumillas. La esquina de los marcos debe verse así. Exacta. No me debe sobrar líneas. ¿Qué sucede a veces? A veces pasa esto. Me dejan sobrantes, un pedacito más, un pedacito menos. Otras veces terminan aquí, tardan tanto tiempo que aquí se forma una mancha de tinta y luego siguen dibujando. ¿Qué sucede a veces? A veces marcaron con el lápiz H y marcaron tan fuerte que yo veo la línea y veo la puntita del lápiz H aquí. No debe ser. Todas esas esquinas deben terminar lo más limpia posible. O sea, sin ningún sobrante, sin ningún problema. Esto de que me sobra un pedazo está mal, esto de que se ve un puntito está mal, esto de que se ve el lápiz de fondo está mal. ¿Se entiende? Otra cosa en la que tienen que ser cuidadosos es que a la hora de trazar las líneas, y esto luego lo vamos a aprender a hacer, pero a la hora de trazar las líneas, vamos a decir, si yo comienzo a trazar una línea, esa línea debe verse con la misma intensidad desde que comienza la línea hasta que la línea termina. ¿Cuál es el error que se comete a veces? A veces comienza la línea gruesa, después en algún momento como que comienzan a moverla, se va haciendo delgadita y cambia. Entonces yo voy a ver que esa misma línea se ve gruesa por aquí y se ve delgada por acá. Esta situación es un error a la hora de emplear el instrumento, que más adelante vamos a ver cómo se corrige. Pero es importante que cuando hagan esas líneas a la hora de hacer el marco, eviten esta situación. Otra cosa que hacen es que dibujan la regla y vamos a decir, la escuadra o el cartabón es demasiado corto y se nota cuando hicieron el traslape de una línea sobre otra, ya sea porque se nota que no están a la misma altura o porque pasa esto. Quedan como torcidas y siguen. La línea tiene que verse siempre recta, ella debe verse continua desde que comienza hasta que termina y debe verse en el mismo espesor desde que comienza hasta que termina. Entonces, corregir esas cosas supone que cada lámina será un ejercicio y a medida que usted va repitiendo el mismo ejercicio, va mejorando su técnica. Quiere decir que cuando usted va a hacer una lámina como la cero, usted por lo menos antes de hacer la lámina final, usted puede que la haya hecho 4, 5, 6 veces antes de hacer la lámina que va a entregar. Es que si usted se le manchó en el borde, y eso no sirve, y eso le baja puntos. Si usted se le torció una línea y eso no sirve, eso le baja puntos. Si tuvo que borrar cuando dibujó algo con el lápiz H, eso no le sirve, tiene que borrarlo. Entonces lo ideal con esto es que desde que van haciendo el marco, ya ustedes vayan teniendo control del contenido que van a dibujar. Cuando ustedes ya dominan la técnica del marco, ustedes están en la capacidad de, cuando van a hacer una lámina, de pronto un día que están aburridos y tienen tiempo, hacen 5 o 6 marcos o 5 o 6 formatos y nada más están esperando que usted comience a desarrollar la lámina que va adentro. Porque este formato que ustedes están utilizando es el formato que van a utilizar todo el semestre. Entonces, se supone que ustedes van a hacer esas láminas masivamente para poder preparar sus asignaciones. Hasta aquí. ¿Todo el mundo claro? A ver el próximo tema. El próximo tema es rotulado, que está bien relacionado a el uso o la configuración de su lámina. El rotulado es el dibujo de las letras o números basados en una norma o estandarización. En el caso de ustedes, y para los propósitos del curso, nosotros vamos a aplicar letras y números en mayúsculas y verticales. El uso de letras y números en mayúsculas verticales según la norma americana. Aquí lo más importante es que en el caso de nosotros, yo voy a trabajarlo con puras mayúsculas cerradas para no confundirnos a la hora de dibujar minúsculas. A la hora de aprender rotulado, hay normas que debemos seguir. Y es que usted tiene que olvidarse de la forma como usted escribía en imprenta y aprender a cómo dibujar la letra. El rotulado no es dibujar en imprenta. El rotulado es dibujar la letra. Y dibujar la letra tiene, como quien dice, dos connotaciones que tenemos que prestarle atención a la hora de hacerlo.
La primera es el uso de proporciones. Cuando uno dibuja la letra, cuando uno comienza a dibujar la letra, va a darse cuenta que siempre lo hará de forma proporcionada. No importa si esté trabajando con una letra de 1.5 por 1.5 centímetros, una letra de 1 centímetro por 1 centímetro o una letra de 0.5 por 0.5. Siempre, en todos los casos, es una relación igual tanto de ancho y largo, o ancho y alto. Es imaginarse que cada vez que yo voy a dibujar una letra, yo tengo 9 cuadrantes y que esos 9 cuadrantes son la distribución de 3 cuadrantes por alto por 3 cuadrantes por ancho. Eso es lo que amarra a las letras en proporción y permite que una letra no se vea más grande que la otra, independientemente si la letra sea una L o si sea una W o si sea una M. Todas las letras se van a ver verticales, todas las letras van a ocupar el mismo espacio y ninguna se va a ver más grande o más cabezona que otra, que es el problema que normalmente hay cuando comenzamos a rotular. La segunda característica que es importante a la hora de comenzar a trabajar rotulado es que los números y las flechas indican el orden de los trazos. En este caso que ustedes tienen aquí, están viendo que la letra L, no sé, lo voy a acercar un poquito más, la letra L tiene una flecha que dice 1, indicando que el primer trazo que usted va a hacer es la línea vertical, mientras que hay una segunda flecha que me dice a mí que voy a hacer como segundo trazo la línea horizontal. La flecha indica el sentido hacia donde se traza la recta o el trazo que forma la letra. Es importante que usted siga las instrucciones del rotulado porque se entiende que es la mejor manera de aprender a rotular la letra. Es decir, que se hagan primero las verticales, que después se hagan las horizontales, que después se hagan las curvas o que después se hagan las diagonales, es el mejor método para que usted aprenda a dibujar la letra. Una vez que ya usted dominó las diferentes partes de la letra, entonces usted ya podría cambiarles el orden de dibujo. Pero al principio, cuando uno rotula, debe ser muy cuidadoso en seguir los números o seguir los pasos a la hora de proyectar los trazos. ¿Okay? Eso es independiente si la letra es de 1.5 centímetros, 1 centímetro, 0.5 centímetros, 3 centímetros, 6 centímetros. Usted siempre en su mente debe imaginarse que está trabajando en 9 cuadrantes, tiene 3 de alto y 3 de ancho. Y esa relación de los cuadrantes va a ser una relación mental, es decir, no es que usted va a marcar los 9 cuadritos, no, es una relación mental. Porque usted nada más va a necesitar dibujar 2 líneas, una arriba y una abajo, que le permitan a usted saber cuál es la altura de esa letra. Hasta aquí, ¿todo el mundo claro? ¿Cómo nosotros trazamos esas letras y cómo nos aseguramos que de verdad tengan la proporción? Para poder trazar las letras en el rotulado, y esto es una norma, y esto está estandarizado, para poder trazar las letras nosotros con un lápiz H, que es el más clarito, nosotros vamos a dibujar unas líneas a manera de guía, que son estas líneas que se ven segmentadas. ¿Las ven? Si a usted se le dice que la letra va a medir 1.5 de alto, ya usted sabe que esa letra mide entonces 1.5 de alto por 1.5 de ancho. El alto es lo que usted marca, es decir, yo voy a dibujar una primera línea con lápiz H y debajo voy a dibujar otra línea con lápiz H que tenga una separación de 1.5 centímetros, en el caso que la letra sea de 1.5. ¿Se ve? Yo tengo esta lineecita, yo tengo esta lineecita. Una vez que ya yo tengo entonces mis líneas guías, ya yo sé que a partir de ahí yo voy a trabajar entonces lo que son los trazos. ¿Cómo yo sé el ancho? Yo no tengo que marcar necesariamente el 1.5.
no lo tengo que marcar. Ahora hay gente que lo marca, no tengo ningún problema, usted puede marcar cada uno de los puntitos, suavecito, muy suavecito lo puede marcar y así usted se puede ir guiando, pero al principio ni siquiera necesita eso. Al principio usted solamente necesita una línea arriba, una línea abajo, y entonces si usted sigue las instrucciones de cómo trazar las verticales, las horizontales, las diagonales y las curvas, usted ya puede resolver el rotulado. ¿Cuál es el error número 1 que se comete aquí? Que la gente pasa directamente a rotular y olvida dibujar las líneas guía. Entonces, ¿qué pasa si no tienen una línea guía o una línea de referencia? Hay una letra que me queda así de alto y la próxima me queda así de alto y la próxima me queda por acá abajo y entonces se pierde el orden a la hora de rotular. Y eso realmente está mal. Eso no es cumplir con las reglas del rotulado y mucho menos se mantiene ni la proporción ni se mantiene la altura.